estudio de la palabra del Señor. Hoy vamos a tratar el tema, una iglesia que edifica para la gloria de Dios. Hoy vamos a concluir con esta serie de estudios de 4 lecciones titulada Fieles en la casa de Dios. Y la fidelidad en la iglesia o en la casa de Dios, que es la iglesia, siempre soy enfático cuando digo que estas 4 paredes no son el templo del Señor, tampoco es la casa de Dios, sino que es el lugar donde se reúnen los salvados, que son el templo del Señor. En el Antiguo Testamento, Dios, cuando sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, lo llevó al desierto donde vivieron 40 años. Y en esos 40 años, el pueblo de Israel no tuvo un templo, ni una edificación fija donde pudiera adorar al Señor, sino que había lo que se conoce como el tabernáculo de reunión, y ese tabernáculo se movía cada vez que el pueblo se movía. Quiero decirle que ese tabernáculo, en donde simbolizaba la presencia del Señor, no era un asunto que se preparaba de ahora para ahorita. Cuando Dios decía, por medio de Moisés, nos vamos a otro lugar, todo lo que había allí, que era una tienda hecha de madera y telas, rodeado, cercado, toda esa tela y toda esa madera, se recogía, se doblaba la tela, se empaquetaba, la madera se reunía, se organizaba, y cuando el pueblo decía es hora de partir, ya hemos terminado porque Dios ha dicho, entonces arrancaban y se iban. Hasta que el tabernáculo no se desmontaba, nadie se iba. Y así era cada vez que se iban a mover de un lugar a otro. ¿Quiénes eran los encargados de esa labor y esa tarea? Aquellos que son llamados los levitas, que es muy diferente a los levitas que tenemos hoy, porque los levitas que hay hoy solo cantan, pero no hacen más nada. Aquellos no eran cantantes, aquellos eran trabajadores que se encargaban de organizar todo lo que tenía que ver con el culto al Señor. Era una sola tribu, y era la tribu sacerdotal. Eso no se hacía, hermano, rápido. Eso duraba tiempo, desarmar eso y organizarlo para luego partir. ¿Y qué usted cree que pasaba? Cuando llegaban al lugar donde Dios le decía, deténganse aquí, lo primero que se hacía era organizar otra vez el tabernáculo. Se volvía y se tomaban los pilotes de madera, se paraban, se cercaba con la tela, y después que eso estaba organizado, era que el pueblo entonces organizaba sus tiendas alrededor del tabernáculo. Esto que pasaba en el Antiguo Testamento, en el desierto, que después el pueblo tuvo un templo fijo, que no se podía mover ya, entonces el pueblo iba y se reunía alrededor de los atrios del templo, y allí el pueblo adoraba. Adentro de la edificación, la iglesia, los creyentes o el pueblo no entraba allí. Se quedaban en los atrios, en los alrededores, pero adentro del templo no se adoraba al Señor. Porque en el templo se entendía
que allí moraba la presencia del Señor. Y todos ustedes saben que solamente una persona una vez al año podía entrar al lugar santísimo y allí ofrecer sacrificio. No iba a adorar, iba a ofrecer el sacrificio, que era en cierto sentido, una muestra de adoración, pero más que adoración era buscando el perdón de los pecados. Sí, la expiación. En ese sentido, ¿por qué digo esto? Porque a nosotros todavía la mayoría de creyentes tiene en mente que este lugar es el templo del Señor, esta edificación, estas 4 paredes. Y estas 4 paredes no son el templo del Señor. ¿Por qué? Por 2 razones. En el desierto, Dios le dijo que cuando se fueran a mover de un lugar a otro, se tenía que mover el tabernáculo. Lo que indica que Dios no tiene un lugar fijo, un lugar exacto donde Él está ahí. Es decir, Él está aquí y no está en ningún otro lugar. No. Y que Dios lo que buscaba era que el pueblo entendiera que Él no necesitaba un lugar fijo donde a Él se le fuera a rendir adoración, sino que más adelante entonces encontramos en Corintios capítulo 3, creo que 15 al 16 por ahí, dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo o el templo de Dios. Y que por consiguiente esta casa, mi cuerpo, tu cuerpo, el cuerpo de la iglesia colectiva e individual, es el templo donde Dios habita. Claro está, no por eso le vamos a quitar mérito a este lugar, porque este lugar se diseñó y se ha consagrado para Dios, no para nosotros adorar a Dios. ¿Entendieron eso? Este lugar no ha sido edificado ni consagrado para Dios, sino que ha sido consagrado y edificado para nosotros reunirnos y adorar a Dios. Porque después que usted se va de aquí, ya no lo adora, ya no le sirve, ya no lo alaba. Entonces, mientras nosotros estamos en este lugar se constituye entonces en casa de Dios. ¿Por qué? Porque aquí se reúne una parte de el cuerpo universal de Cristo. Porque usted y yo no somos la totalidad de la iglesia. Somos una parte mínima. Entonces, todo lo que nosotros vayamos a hacer aquí, todo tiene que ir en función de la alabanza y el reconocimiento al Señor y luego para edificación de nuestras vidas. Eso es para lo que sirve este lugar. Esas sillas que están ahí no se compraron para Dios. Esas sillas no se compraron para Dios. Sí, esas sillas se compraron para nosotros. Esos aires no se compraron para Dios, se compraron para nosotros. Esas luces no se pusieron ahí para alumbrar a Dios, se pusieron para alumbrarnos a nosotros y así sucesivamente. Pero claro está que todo a quién le pertenece, a Dios. Entonces, tenemos que aprender a hacer esa diferencia. ¿Por qué? Porque hay muchas congregaciones que se reúnen por cientos y alaban al Señor, adoran al Señor, exaltan al Señor, posiblemente con más gozo y mucho más alegría que nosotros que estamos cómodos y ellos ni siquiera techo tienen, ni piso de cemento tienen, ni silla para sentarse, ni aire acondicionado. Y lo hacen con mucho más. A ellos no hay que decirle párense, porque no hay que sentarse. Y los que se quieran sentar no tienen problema con sentarse en el piso. Eso somos nosotros que hemos puesto tantas cosas y para acomodarnos. Ya todo el mundo anda buscando una iglesia
quiere que la iglesia tenga todas las luces del mundo y aire, y hasta que le lleven un cafecito a la silla donde están. Somos nosotros que queremos estar acomodando a la gente. Y la gente, a donde lo acomodan, ¿qué hace? Ahí van. Y la congregación nunca tuvo el propósito de acomodarnos. Las congregaciones no son para acomodarnos, son para reunirnos, alabarlo y edificarnos. Esa es la función. Usted no ve que después que nosotros nos vamos de aquí, esto se queda vacío. Y aquí no pasa nada. No, para todos. Cuando nosotros nos vamos, el Espíritu Santo se queda, pero ¿a quién? ¿A qué se va a quedar? ¿A qué se va a ir a quedar aquí? ¿Haciendo qué? Si Él anda dentro de nosotros, entonces ¿qué busca Él aquí? Solo aquí, sin nada. Ahora mismo Él está aquí, porque aquí estamos reunidos en su nombre. Él está aquí. Después que nosotros no vayamos, Él se va con nosotros. Él no se va a quedar aquí. No, porque esa iglesia que fue que le echaron una brujería y el diablo se la llevó y esa iglesia se quemó, lo que sea. Dios no estaba ahí porque la iglesia estaba en pecado. Yo he escuchado eso, hermano. Entonces tenemos que aprender que la iglesia somos nosotros y que sobre nosotros fue que se depositó el tesoro en vasos de barro que somos nosotros. Y que nosotros somos los llamados a tener o a mantener la edificación de la iglesia. Y todo esto es para la gloria de Dios. Así que como dije, la primera sesión que tuvimos fue la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Ahí decíamos que la iglesia es la guachimana, si se quiere decir. Es la protectora. La iglesia es la que protege la verdad del evangelio. Pastor, pero que la Biblia, el evangelio no hay que protegerlo porque Dios lo protege. Y es eso que estamos hablando. Estamos diciendo que usted y yo somos los que pregonamos la verdad del evangelio y lo que sustentamos y guardamos esa verdad. Por eso la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Ella es la veedora, la que está pendiente a ver si se está enseñando bien, si se está enseñando mal, si hay doctrinas heréticas, si hay errores. Es la iglesia la que está llamada a ver eso. Los políticos y los presidentes no le importa eso, no le interesa eso. El impío no le importa eso. A quien tiene que importarle es a usted y a mí, que somos la iglesia del Señor. Luego estuvimos viendo el tema administradores fieles de la gracia de Dios, que todo lo que hay y todo lo que hacemos, los dones, los talentos, no son nuestros, sino que Dios nos da a nosotros o nos pone a nosotros esas facultades para que nosotros lo hagamos con fidelidad. Absolutamente todas las cosas, bienes materiales, verdades espirituales, somos administradores. Luego estuvimos hablando acerca de permaneciendo firmes en medio de la prueba. Nos damos cuenta cómo Dios prueba al hombre, es decir, la razón de por qué Dios lo prueba, decíamos la semana pasada, no es para que a Dios le llegue nueva información de que Él no sabía que usted no podía aguantar la prueba, pero ahora como Él lo probó y usted pasó la prueba, entonces es que Él sabe que usted es fiel. Sí, porque hay mucha gente todavía que cree que Dios prueba a la gente para Dios saber si es verdad que tú ibas a ser fiel. Y si decimos que eso es así, entonces estamos diciendo que Dios no sabe lo que está haciendo. Él no tiene ni idea de lo que está haciendo. Él está como un científico en un laboratorio haciendo pruebas de ensayo a ver si le sale bien. Y cuando le salga bien, entonces él dirá, como decían una frase antigua, ¡Eureka! Encontré oro. No, Dios no necesita eso. ¿Por qué? Porque Él sabe las cosas cómo terminan antes de que inicie. Entonces, cuando Dios permite que nosotros pasemos, Dios hace dos cosas. Dios nos mete en la prueba directamente y Dios permite que pasemos por la prueba. En ambos casos, Dios tiene el control y quien va a saber
qué tan fiel es al Señor, es quien pasa la prueba y permanece firme, y aquellos en segundo plano que te ven a ti, que pasaste la prueba, entonces sabrán que tú eres una persona confiable en cuanto a las cosas del reino de los cielos se refiere. Así que Dios no necesita probarnos nosotros para saber si íbamos a ser o no fieles, sino que cuando Él lo hace, lo primero que pasa, mire, lo primero que pasa cuando Dios permite que seamos probados o que Él mismo nos meta en la prueba, como le pasó a Abraham, en lo que veíamos la semana pasada en Génesis 22, nos daremos cuenta que el primer propósito que tiene la prueba, ¿sabe cuál es? ¿Alguien se acuerda cuál es el primer propósito que tiene la prueba? El espíritu. No. ¿Cuál es el propósito de la prueba? El principal propósito de la prueba. No. Ese es el segundo. El primer... Dígalo si eso yo le digo que sí. El principal propósito de la prueba es glorificar a Dios. Es que Dios sea reconocido, que Él maneje el asunto, que Él sabe cómo que va a terminar. Eso es lo primero. Lo secundario es que las demás personas, incluyendo al que ha sido sometido a la prueba, vea que a Dios se le puede ser fiel. Porque Dios, cuando permite que pase la prueba o nos mete en la prueba, ¿qué dice Santiago capítulo 1? Dice que entonces tendremos un mayor galardón, tendremos un mayor premio. Así lo dice Santiago: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya acabado la prueba, ¿recibirá qué? Recibirá corona, recibirá premio. Entonces la prueba, lo primero que busca es que Dios sea glorificado. ¿Por qué? Porque Él lo controla todo, Él es soberano y está por encima de todas las cosas. Y no es el diablo el que tiene la última palabra, ni la primera. No, porque el diablo, que sé yo qué, que se lo llevó entre las uñas o entre las patas de los caballos. No, hermano. Si Dios te permite pasar por una prueba, el diablo ni nadie podrá arrebatarte de la mano del Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara cuando dice que las puertas del infierno no van a tener poder contra ti. Así que por más prueba que tú tengas, Satanás nunca podrá vencer. Si es que esa prueba Dios te la permite o Dios mismo te lleva a la prueba. Finalmente, ¿por qué decimos esto? Porque por lo pronto nosotros a todo lo que pasamos le llamamos prueba. Y no todo lo que nos pasa en la vida es prueba. Son circunstancias de la vida que a usted le van a venir sí o sí. Claro. Y aquellas decisiones que usted toma, que se dejó llevar de la emoción o de la ilusión y dijo, por aquí es, porque Dios está conmigo y Él dijo que todo lo que yo emprenda, yo voy a ser victorioso. Y agarramos la Biblia para sostener algo que la Biblia no nos está diciendo que hagamos. Fue a Josué que Dios le dijo, y todo lo que emprendas prosperará. Por eso fue a Josué, eso no fue a usted ni a mí. Ahora, si en oración yo voy al Señor y le digo, Señor, como tú eres fiel y yo no conozco cuáles son tus propósitos, yo te pido que me ayudes a serte fiel, a no apartarme de tu palabra. Y si te place, como tú hiciste con Josué, hazlo conmigo y ayúdame a que este proyecto que yo tenga prospere. ¿Se da cuenta qué diferencia hay? A yo decir, no, dice el Señor, que como estuve con Josué, así estaré contigo. Pero tú te llamas Josué. Claro. Tú no te llamas ninguna de esa gente. Ahora, ¿cuál es el principio que hay que extraer de ahí? ¿Cuál es el principio? Que si yo obedezco a la palabra del Señor, de igual manera como Josué la obedeció, que no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, el principio que yo voy a extraer de ahí para mi vida es el siguiente. Pero si Josué, por ser fiel al Señor, Dios lo bendijo,
Entonces, ¿qué me cuesta a mí? Ser fiel para que el Señor me bendiga. ¿Como bendijo a Josué? No, porque esa bendición era de Josué, no era mía. Porque por lo pronto nosotros estamos orando por peticiones y por bendiciones que no son de nosotros, que se la dieron a otro y nosotros la queremos para nosotros. Ahora sí. No, porque el Señor es fiel y Él dijo que todo lo que emprenda va a prosperar. Yo estoy seguro que si Josué se hubiese puesto a vender piedra en una esquina, iba a prosperar. ¿Usted cree que iba a prosperar? Sí, yo. Pues yo creo que no iba a prosperar. No, ¿sabe por qué? Porque Dios no le mandó a Josué a vender piedra. Él lo mandó a conquistar la tierra. ¿Entendieron? La promesa de Josué era conquistar la tierra. No vender piedra, ni vender carro, ni vender arroz y habichuela. Ese era el trabajo de Josué, conquistar la tierra. Eso era, Josué no, si Josué se hubiese puesto a hacer otra cosa, fracasaba. Porque Dios lo mandó fue a él, conquistar la tierra. Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. Esta tierra tú eres el que la va a conquistar. Conquístala. Y si tú, ¿sabes bajo qué principio tú la vas a conquistar? Que la ley que yo te doy hoy, como se la di a Moisés, y tú te mantienes en el centro y no te apartas de ella, tú vas a conquistarla. Así mismo fue, hermano. No hubo un solo territorio que Josué no hubiese conquistado. Uno solo, no lo hubo. Y la tierra que Dios le prometió al pueblo de Israel, se la dio bajo la dirección y el mandato de Josué. Todo, no hay una. Oiga, desde el norte al este, desde el oeste, desde el norte al sur y desde el sur, desde el oeste al oeste, le dio toda la tierra que le había prometido. Así que no esté reclamando cosas que a usted no le corresponden. Reclame lo que es suyo y tampoco va a reclamar. Pida lo que es suyo. Oiga bien. Sí, usted puede atar y desatar todo lo que usted quiera. Lo que usted no puede es hacerse dueño de algo que Dios no le ha dicho que le va a dar. Hágase dueño de aquello que Él le... Yo tengo muchas cosas que Él me prometió y que yo me he hecho dueño de ellas. Pero no están aquí ninguna. Ningunas están aquí. Todas están allá. Todas. De las que yo me he apropiado, ninguna están aquí. Ninguna. Pero la de allá sí. De esa yo me he apropiado de muchas. Me hacen falta quizás apropiarme de otra más. En el buen sentido lo estoy diciendo. Bien, vamos entonces al estudio de hoy. Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Efesios 2, 19 al 22. Búsquenlo en su Biblia ahí. Acostúmbrese a leerlo en su Biblia ahí, su celular, como sea. Ya los cristianos, ya no se puede reclamar mucho por la Biblia física, sino que hay que reclamarla ahora en el celular o en la tablet. Antes era que los cristianos iban sin Biblia o se llevaban una Biblia pequeñita y se reclamaba, traigan la Biblia. Ya no se puede reclamar, traigan la Biblia. Ahora saquen la Biblia del celular. Dice la palabra del Señor, Efesios 2, 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La fidelidad a la casa de Dios, recordemos, no estamos hablando de estas cuatro paredes, jamás. Estamos hablando de nosotros como cuerpo, como el templo del Señor. Demuestra únicamente, no se demuestra únicamente en la asistencia a la corrección doctrinal
sino también a la manera en que la iglesia edifica. Y sus miembros y sus entornos conforme al diseño revelado de Dios en las Escrituras. La Biblia presenta a la iglesia como un edificio material, no, como un edificio espiritual. En proceso de terminación, no, en proceso de edificación continua. Cuyo fin último no es la exaltación humana, ni éxito visible, sino la gloria de Dios. En este último estudio de la serie que hemos llevado a cabo, reflexionaremos sobre las marcas bíblicas de una iglesia que edifica correctamente para la gloria de Dios. Una iglesia, reitero, que edifica correctamente para la gloria de Dios. Número 1. Cristo, el único fundamento de la edificación de la iglesia. Primera de Corintios 3:11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya o el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es decir, y desafortunadamente yo tengo que caer en ese punto porque eso es lo que estamos viendo hoy. El fundamento sobre el que la iglesia se sostiene o cae está basado en Jesucristo, no en los hombres. No está basado en nuevas revelaciones, nuevas declaraciones o nuevos decretos. Está sobre la base de Cristo mismo y no necesita otro fundamento que el que ya está puesto. Si la iglesia necesitara otro fundamento aparte del que ya está puesto, entonces tendríamos que decir que la obra de Cristo no está completa, que le hace falta algo. Recordemos que lo que Dios establece no le hace falta nada. No, pero pastor, pero parece que le hace falta algo porque la iglesia dice el texto que hay que seguir sobreedificando, sí, pero no sobre una zapata o un fundamento nuevo, sino seguir edificándola. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí estamos este grupo de creyentes. Póngale usted que de aquí a 10, 30, 40 años nos muramos la mitad, no se sorprenda por eso. O nos muramos más de la mitad. ¿Qué pasa? ¿Llegan creyentes nuevos o no? ¿Se convierte en persona nueva o no? Entonces, la iglesia sigue edificándose. ¿Por qué? Porque no se trata de asuntos materiales o o cemento, varilla. Se trata de personas. Cada vez que una persona se convierte al evangelio, ahí entra el papel de la iglesia a edificar. Cuando la iglesia se desvía de las escrituras, de la doctrina correcta, entonces entra el papel de la iglesia a edificar, pero no sobre un fundamento nuevo, sino sobre el fundamento que ya está puesto, que está, nótese, ese verbo está siempre en tiempo presente, no está en tiempo pasado ni en futuro. Eso no es para el futuro, eso es para ahora, para la iglesia de este tiempo. Si el Señor no ha venido de aquí a 50 años, a la iglesia de 50 años después de nosotros, le va a tocar seguir edificando sobre el mismo fundamento que está puesto. Para nosotros será, siempre para la iglesia será, el fundamento de Cristo nuevo, intacto, sin que tenga necesidad de reemplazarlo. La iglesia verdadera se edifica exclusivamente sobre la persona y la obra de Jesucristo. Ninguna estructura eclesial puede sostenerse espiritualmente sin su fundamento, si su fundamento no es Cristo. ¿Sabe usted por qué la iglesia, después que Cristo viene, inaugura la iglesia, se va hacia los cielos y han pasado más de 2000 años y la iglesia de Cristo todavía tiene la misma vigencia y la misma preponderancia, la misma influencia que tuvo en el primer siglo? ¿Sabe por qué la tiene? Porque la base y el fundamento es Cristo, no los apóstoles, no los hombres, no el pastor,
no el profeta, no el apóstol, no el obispo, no el evangelista. Ninguna de esas personas son el fundamento, ni son lo que la sostiene. Sí, ayudan al avance, cooperan en el avance de la expansión del evangelio, pero no sobre su fundamento, ni sobre su estructura, sino sobre el fundamento y la estructura de Cristo. Todo intento de edificación que sustituya a Cristo por métodos humanos, tradiciones o líderes carece de estabilidad eterna. Se ve muy bonita, se ve todo bien arreglado, pero en cuanto a la salvación está muerta, está perdida, no tiene alcance. Usted ve mucha gente, muchas cosas bonitas, muchas edificaciones, que no estoy en contra de ello, simplemente estoy estableciendo el punto. Muchas cosas bonitas, muchos pastores, mucho liderazgo, pero si no está fundamentada sobre la estructura que es Cristo y se sustituye ese fundamento por métodos o tradiciones o algún líder, entonces la iglesia se verá bonita, se verá llena, es decir, el templo se verá bonito, se verá lleno, pero carecerá de fuerza eterna, porque todo el que está allí no estará salvo, por cuanto no está confiando en aquel que sostiene o que tiene la base y el fundamento de la iglesia. Mateo 16, 18. Y yo te digo que tú eres Pedro. Está hablando Jesús con Pedro. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro. Y dice entonces, y sobre esta roca, que es Cristo, edificaré mi iglesia, mía. La iglesia es, dice el Señor, la iglesia es mía. La iglesia no es de los hombres, de los pastores, ni de obispos. La iglesia no es de los hombres. La iglesia es mía, dice el Señor. Mía. Yo soy el dueño de ella. Yo fui el que morí por ella. Yo fui el que me entregué por ella. Así que esta es mi iglesia y a mí nadie me la va a edificar. Soy yo que la voy a edificar. Yo voy a poner todo. Yo lo voy a poner todo. Es como a alguien que le entregan un negocio. Mira, te voy a poner un negocio. Sí. ¿Y qué yo voy a...? ¿Y yo tengo que poner algo? No, tú no tienes que poner nada. Yo te lo voy a entregar con todo lo que necesita para venderse. Lo único que yo quiero que tú seas, ¿sabe qué? Que seas un buen administrador. Que seas fiel. Eso es lo que el Señor hace con nosotros, hermano. Dígame usted, ¿qué usted puso para la salvación? Si usted cree que le pone ayuno, usted cree que le pone oración, usted cree que le pone vigilia, usted cree que le pone orar a las 3 de la mañana, y que usted cree que usted le está poniendo con eso algo a la iglesia, para que la iglesia siga para adelante. ¿Quién le dijo a usted eso? Sí, si algo hemos puesto es pecado, porque lo único que daña a la iglesia, ¿sabe qué es? El pecado. Eso es lo único que la daña. Isaías 28, 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una, ¿qué? Una piedra. ¿Y qué es la piedra? Cristo mismo es la piedra. Piedra probada, angular, preciosa, de cimiento que se mueve con un terremoto, de cimiento estable. Escuche, el que creyere no se apresure. Si usted cree, no se apresure a creer que si usted no hace algo, la iglesia se cae. No, la iglesia no se cae. Mire, la iglesia no se sostiene porque usted hace. Tampoco la iglesia se cae porque usted deje de hacer. ¿Por qué? Porque el texto está diciendo que esta piedra es una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, no se mover. El Salmo, creo que el 125, es que dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Así que el que está edificado, el fundamento de Cristo, oiga bien, por más que se mueva y para allá y se caiga para acá, no se va a perder, porque está sobre un fundamento estable, está sobre un fundamento que no se mueve, es inamovible. No hay terremotos, no hay poderes ni humanos ni espirituales que puedan desestabilizar la iglesia de Cristo.
Dos, la palabra de Dios, el medio por el cual la iglesia es edificada. Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, encomiendo a Dios y a la palabra de gracia, de su gracia, oiga bien, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y dar ciencia con todos los santiados. Me resulta a mí tan incomprensible cómo las personas andan buscando un poder que ya tienen, pero que no conocen. Me resulta incomprensible a personas que andan buscando fortalecimiento fuera de la Biblia en otras cosas o en otras personas. Eso me dice a mí que el tal todavía no ha conocido a Dios. Porque si conoce a Dios por medio de su palabra, sabe que él ya tiene la unción del Espíritu Santo de Dios y que esta unción no es para echar fuera demonios, para sanar enfermos, ni para levantar paralíticos, ni para hacer milagros. Que esta unción es para la edificación de la iglesia y para vencer el pecado en usted. Es para eso, hermano, que sirve la unción. El propósito de la unción. Eso se lo dijo, Juan, en primera de Juan, se le dijo a la iglesia: vosotros tenéis la unción del santo. Y usted anda, bueno, déjenme cambiar. Y muchas personas andan atrás de alguien para que le ponga la mano y para que le dé unción. Y hay muchos tan osados que dicen: yo te voy a dar de mi unción. Cuando la palabra la otra vez, 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la parte de su gracia, que tiene que poder para sobreedificarnos y dar herencia con todos los santiados. Entonces, ¿cómo es posible que usted anda buscando algo que ya Dios le dio en otras personas y en otras cosas cuando ya lo tiene? Si es que ha leído su palabra. Porque si usted no ha leído su palabra, usted no conoce de dónde que viene la unción y cómo realmente la. ¿Sabía usted que para tener la unción del santo usted no tiene que ayunar, no tiene que orar, no tiene que hacer nada de eso? ¿Sabía usted eso? Pues si no lo sabía, se lo voy a decir. Lo único que tiene que hacer, ¿sabe qué? Nacer de nuevo. Inmediatamente lo tiene. Inmediatamente lo tiene. Que usted no sepa que lo tiene, no inhabilita la unción del Señor en su vida. Porque una cosa es que usted sepa que la tiene y la usa bien, y otra cosa es que usted no sepa que la tiene, por consiguiente no la sabe usar de manera correcta. Dios edifica a su iglesia mediante su palabra. No hay crecimiento espiritual genuino sin una exposición fiel y continua y obediente a las Escrituras. Por lo pronto yo oigo: vamos a buscar la unción y vamos a llenarte de Dios. Pero usted no le es fiel a Él. ¿Cómo rayos te vas a llenar de Él? Si andas haciendo todo lo que quiere vivir en el mundo y quiere vivir en la iglesia, quiere practicar la cosa del mundo y quiere hacer la cosa en la iglesia, ¿cómo tú crees que puede tener la presencia del Espíritu Santo en tu vida? Porque que tú no puedes servir a dos señores, o sirve a uno y menosprecia al otro, o ama a uno, odia al otro. Santiago lo dice claro: de una misma fuente no puede brotar dos tipos de agua, o es dulce, o es amarga, o es sucia, o es limpia, pero no pueden ser las dos a la misma vez. Cuando la palabra es desplazada, la edificación se vuelve superficial. Vemos mucha gente: me voy con él, me voy con él, yo me quedo, me voy con él, y solamente es superficie. Que llegan los domingos como los católicos a la iglesia y llegan en la mañana y se santifican mientras están ahí. Desde que salen de ahí son más diablos que el diablo. Entonces está viendo que yo no estoy en contra de ellos, reitero. Vemos mucha gente como el chocolate, mucha espuma y poco chocolate.
Pero entonces vemos que la gente va en masa a las iglesias evangélicas hoy más que nunca. Pero no vemos esa sustancia, esa esencia de vida. ¿Por qué? Porque la gente tan prontamente se va, vuelve a sus andanzas otra vez. Y aquellos que se acuerdan de ir a la iglesia saben que no están bien. ¿Usted sabía eso? Ellos saben que no están bien. Que va, Dios me conoce, Él sabe, Él me conoce, Él sabe que yo quiero. Es que la carne es débil, sí, el infierno te está esperando también, con toda y esa debilidad. ¿Por qué? Porque aquel que ha decidido por iniciativa de Dios, serle fiel a Él, ser fiel y punto. Recuerde que el Señor le dijo al pueblo de Israel, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está demasiado lejos de mí. Y míralo cómo se ven, lindos, blanquitos por fuera, bien adornados, pero por dentro están podridos. Y así andamos muchos de nosotros, bien lindos. Dígame usted, cuando yo me pongo mi vestimenta los domingos, qué bello me veo. Y adentro estaré tan bello como por fuera. No, usted sabe, oiga, usted sabe, yo sé que es tan malo de adentro. Yo lo sé. Porque no es verdad que usted, mire, las personas que practican la maldad, ellos saben que están mal, pero les gusta la maldad. ¿Y cómo dice la Biblia? Que al impío lo mata la maldad. Son nuestras propias acciones que nos matan. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que lo que tú siembras, eso es lo que vas a cosechar. Entonces, si vamos a serle fiel a Dios, no es al pastor que usted tiene que serle fiel. No es a los hermanos de la iglesia que usted tiene que serle fiel. Sí, usted se congrega en una iglesia, tiene un líder espiritual que lo ayuda, no que lo salva. ¿Entendió? Ese líder espiritual a usted no lo salva, ese líder espiritual ayuda, como usted también puede ayudar a ese líder espiritual a que se salve, porque lo que va viene. Yo lo ayudo a usted para salvación, pero usted me ayuda a mí también. Porque no es que yo no necesito. De lo que yo le doy a ustedes, yo también necesito. La instrucción que yo le doy a ustedes es la misma que yo necesito. ¿Qué cree usted? Que yo vengo, ahorita me voy para el cielo y bajo el viernes otra vez para acá. No, yo vivo en la misma tierra que ustedes. Y tengo las mismas tentaciones que ustedes, los mismos problemas que ustedes, la misma hambre, la misma enfermedad, la misma escasez, todo igual que ustedes. Lo tienen. Eso muchas iglesias que lo han endiosado. Y no, el líder no es un Dios. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo, ¿qué dice? More. ¿Y qué significa? Que viva ahí, que esté ahí, que no se te vaya ahí. La palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, enseñándonos, exhortándonos que unos a otros, hermano. Ayúdeme a mí usted, que yo lo ayudo a usted. Pero no crea que usted es un llanero solitario, ayudar solo. Yo no me puedo ayudar solo. No. Yo me voy por 3 días, 2 veces al año a la cuava. Yo ni me acompaña. Ojalá otros me pudieran acompañar, tanto hombres como mujeres. Y yo allá voy a instruirme también. Allá yo no creo usted que a mí me dan un micrófono para que yo predique. A mí me van a enseñar allá también en charlas de matrimonio, en finanzas, en todas esas cosas. A mí me van a enseñar. Porque yo necesito, como dije, igual que ustedes. La iglesia debe perseverar en la predicación expositiva, el estudio bíblico serio y la sumisión práctica a la palabra, confiando en su pueblo por medio de ella. ¿De ella quién? La palabra. La palabra. Esta palabrita que quizá para algunos es desconocida en ese sentido. Predicación expositiva. La predicación expositiva es aquella predicación en la que el texto se expone, se va diciendo exactamente lo que el texto dice, no burrundanga de cosas raras que aparezcan ahí, no, sino lo que la Biblia dice.
Y un estudio serio está basado en las escrituras, no en lo que yo crea o que yo piense, no, en lo que dice la Biblia. Eso es un estudio serio. Y la que debe de exponerse no es la o el predicador, es el texto el que debe de exponerse. Es el texto el que debe de hablarse. Porque eso es lo que lo edifica a usted. Los sueños, las visiones que tenga, eso no le sirve para nada a usted. Y lo digo con toda libertad. No le sirve para nada, porque no es servido para algo. Entonces el Señor, una vez que en Apocalipsis dice, esta palabra llegó hasta aquí, que nadie le quite y que nadie le ponga, no hubiese dicho eso, sino que lo deja abierto. Todo lo que ustedes digan, eso es palabra mía. Y no ocurrió así. La cerró. Y dijo, nadie se atreva a quitar, nadie se atreva a ponerle. Así que cuando usted escucha a alguien que viene creyéndose que ha bajado de la parte más alta del trono de Dios y que viene, yo te tengo una revelación fresca, o yo te voy a poner a ti de misión para que tú seas una persona que levante infierno, pero que derrumbe infierno y levante muertos, yo te voy a dar de misión. No, así, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia se cerró en Apocalipsis y no necesita Dios más palabras de los para ayudar a la iglesia, porque Él no te necesita a ti en el sentido de que si tú no lo haces, entonces cayó al suelo. No, sí nos necesita a nosotros, pero no en el sentido estricto de que si yo no lo hago, esto se va a pique. No, necesita de mí. Y el beneficiado de esa necesidad no es Dios, soy yo, eres tú, somos nosotros, la iglesia. 3. Los creyentes, instrumento de edificación mutua en el cuerpo de Cristo. Efesios 4, 15 al 16 nos dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, y lo deja claro. La cabeza de la iglesia no son los líderes humanos, la cabeza de la iglesia es Cristo, no usted ni yo, no como pastor, es lo que soy un demandado. Que el día que él no quiera que yo le siga haciendo los mandados, me quita y pone a otro, porque esto es de él es el que sabe cómo lo hace. Yo nada más lo que tengo que hacer es hacer lo que él dice que yo tengo que hacer. No puedo hacer más nada. De quien todo el cuerpo bien conservado, es decir, bien junto, bien apiñado ahí y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificando en amor. Mire cómo Dios lo hizo muy bien, para que yo no me lleve la gloria, ni se la lleve usted. A usted lo puso por pie, a usted lo puso por mano, a usted lo puso por ojo, a usted lo puso por oído, a ti te puso por lengua, a ti te puso por cabello, a ti te puso por oreja, y así sucesivamente, para que nadie diga, no, aquí el que sé soy yo. A cada quien le puso una función esencial y que esas funciones esenciales no están para competir en quién lo hace mejor o quién es más fiel, lo hacen para unirse, para que se ayuden, para que en amor crezcan. No peleándose el uno, no, porque yo lo hago mejor que tú. Y que cuando yo estaba, la cosa iba mejor. Y después que pusieron a esa o pusieron a ese, pues eso se ha hecho a pique. Porque si lo hiciera como yo lo hice, ¿quién le dijo a usted que como usted diga? ¿Quién le dijo a usted que como usted lo hacía era la mejor forma de como lo hace este? ¿Quién le dijo a usted eso? Eso se lo está diciendo usted. ¿Por qué? Porque usted está viendo una competencia y las funciones en el cuerpo de Cristo no son para competir, son para ayudarse mutuamente. Ahora, cada quien debe hacer lo que le corresponda. No quiere hacer lo que el otro está haciendo. Usted ve que lo está haciendo mal, no lo vaya a hacer. ¿Sabe lo que usted tiene que hacer? Ayúdelo a que lo haga mejor.
Y si usted tiene que sacrificar la función suya para que al otro le vaya mejor, hágalo. Porque al fin y al cabo, el negocio no es suyo. El negocio es del mismo que está trabajando para el reino de los cielos, que es usted y él. Porque todos lo estamos trabajando para el mismo reino. Las jóvenes trabajan para un reino diferente y la dama y los caballeros diferente a otro. O yo estoy por otro lado también. Estamos trabajando para el mismo reino. Pero ¿qué pasa? Yo lo ayudo a usted, usted me ayuda a mí y todos nos ayudamos a hacer ¿qué? A hacer que el cuerpo de Cristo se edifique y se mantenga unido y concertado. Siempre sobre la base del vínculo del amor. Dios edifica su iglesia utilizando a cada miembro, a cada creyente como colaborador. Ningún miembro es innecesario. Todos los miembros, todos son llamados a servir conforme a los dones recibidos para la edificación del cuerpo. Primera de Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas. ¿Sabe usted que las edificaciones en el tiempo antiguo no se hacían con bloc ni con varilla? ¿Sabe usted eso? Se hacían con piedras. Y la piedra era un elemento que cuando se ponía en aquel lugar ya no servía para más nada, se quedaba fijo ahí. No se movía de ahí. Sin embargo, Pedro dice que nosotros somos como piedras, pero no piedras muertas, sino piedras que están vivas, piedras que se mueven, piedras que expresan, piedras que ayudan, piedras que comunican. Esas piedras vivas deben de ser edificados como casa ritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios rituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Todo lo que aquí se haga, todo lo que aquí se haga, todo lo que aquí se sacrifique, todo lo que aquí se orienta para alabar al Señor, debe de ser aceptable a Dios. ¿Se acuerda que el problema de el primer asesinato fue, ¿sabe por qué se dio ese asesinato? Por envidia, por competencia. ¿Quién le da lo mejor a Dios? Pero el problema nunca estuvo ni en las verduras ni en el animal. ¿Sabe dónde estuvo el problema? En el corazón. ¿Por qué? Porque el sacrificio que Dios mira no es lo poco o lo mucho. El sacrificio que Dios mira es el corazón que sea aceptable a Dios. Lo que Dios estaba buscando no era que le ofrecieran verdura o que le ofrecieran un cabrito, era que le ofrecieran el corazón. Ahí estuvo el mayor problema de Caín, que el corazón de Caín estaba lejos de Dios. Y cuando le fue a llevar a Dios lo que no tenía que llevarle, le llevó lo que él le dio la gana. Él fue y buscó lo que encontró por allá. El asunto es sacrificar. Pues tenga ahí legumbre. Ya que usted tiene la carne, coma verdura también. No. Era la intención del corazón de Caín. Eso es lo que Dios quiere que nosotros sacrifiquemos. Recuerde que al pueblo de Israel Dios le dijo que le iba a circuncidar no el prepucio, sino el corazón. Que la circuncisión no era el prepucio, en el hombre, sino que Dios andaba buscando, era un corazón para mocharle todos esos pedazos malos y quitarle un corazón de piedra y ponerle un corazón de carne. Porque el problema siempre está aquí adentro. Y Jesús lo dijo de otra manera. Santiago lo dijo de otra manera y Jesús también. Vamos con Jesús primero. Jesús dice que de la abundancia del corazón, y Santiago 4 dice, ¿de dónde vienen los pleitos, los homicidios, los adulterios y las guerras? ¿De dónde que salen? Del corazón. Entonces, si el corazón no ofrece un sacrificio aceptable a Dios, entonces, pero un sacrificio que Dios acepte, es porque el corazón no está bueno, que está malo.
Y a Dios nadie lo va a engañar ofreciéndole cosas. Usted me engaña a mí o yo lo engaño a usted. Eso sí, de eso estamos seguros. Yo estoy seguro de eso. Usted me va a engañar a mí o yo lo puedo engañar a usted. Pero a Dios nadie lo podrá engañar. Romanos 14:19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Cada creyente debe asumir su responsabilidad, su llamado a servir, entendiendo que su participación activa contribuye al crecimiento espiritual de toda la casa de Dios. Hermano, lo que usted haga en la obra del Señor, por edificante que sea para mí y que yo no se lo tomo en cuenta, para Dios es valedero y plausible. Porque no se trata de lo mucho que haga o de lo poco, se trata de la intención de su corazón. Que yo debo de hacer todo lo más que puedo. Sí, eso sí. No debo de conformarme con poco. Cuando se trata de agradar al Señor y de hacer las cosas para el Señor, yo no debo de conformarme con poco, sino que tengo que hacer todo lo más que puedo. 4. La gloria de Dios. El propósito supremo de la edificación de la iglesia. El propósito supremo de la edificación de la iglesia es la gloria de Dios. Primera de Pedro 4:11 dice, para que en todo sea Dios glorificado por Cristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Que los hombres están llevándose la gloria. Y usted ve la exhibición que ellos hacen, la forma como lo hacen. Están buscando los likes, están buscando los comentarios positivos, están buscando los seguidores, están buscando el reconocimiento, que la gente hable mucho de ti y que todo lo que diga sea bueno. Sin embargo, ¿dónde queda Cristo en la vida de esa persona? ¿Dónde queda Cristo? Cuando alguien sube a una plataforma, debe de subir siempre sabiendo que lo que hace no es de él. Lo que va a decir no es de él. Él lo que va a hacer es una vasija, un comunicador. Y para que lo pueda hacer, tiene que conocer las escrituras, tiene que conocer la palabra, tiene que leerla, tiene que vivirla, tiene que escudriñarla, tiene que meterse adentro para que sepa quién es Dios. Hermano, usted quiere conocer el corazón de Dios, lea la Biblia y lo va a conocer inmediatamente. Usted quiere saber qué le gusta y qué no le gusta a Dios, lea la Biblia y lo va a saber inmediatamente. Usted quiere saber qué es y qué no es pecado, lea la Biblia y lo va a saber inmediatamente. Usted quiere saber cómo amar a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a su hermano, cómo comportarse en la sociedad en que usted vive, aunque es una sociedad que cada día va más y más y más hacia la perdición, lea la Biblia y lo va a saber inmediatamente. No necesita, usted quiere hacer buenos negocios. Usted quiere hacer buenos negocios, lea la Biblia. No estoy diciendo que descarte a aquellos que conocen de cómo elaborar un negocio, las estrategias que se necesitan. Yo no estoy diciendo que descarte eso. No, estoy diciendo, usted quiere ser un buen negociante, lea la Biblia. Y la Biblia le va a decir a usted cómo ser un buen negociante. Le va a dar las instrucciones de cómo hacerlo. Que usted cree que necesita otra y la puede buscar por otro lado. Eso no es malo, búsquela. Pero tome la principal herramienta que le provee la Biblia. Porque la Biblia está llena de todo lo que usted y yo necesitamos saber. Como base primaria. No estoy descartando a las demás. Usted quiere tener una vida saludable, una vida sana, lea la Biblia. Yo tengo que ir al médico, vaya al médico, pero lea la Biblia, que la Biblia le va a decir cómo llevar una vida sana y saludable, tanto física como espiritualmente. No, la va a decir de toda manera. El fin último de la edificación de la iglesia no es la santificación humana, ni el reconocimiento público, sino la gloria de Dios. Una iglesia fiel vive, sirve y crece con un enfoque doxológico. ¿Qué es eso doxológico? ¿O qué es la doxología? La doxología
tiene que ver con alabanza y adoración. El enfoque de la iglesia es doxológico porque la iglesia tiene que vivir adorando y alabando al Señor día y noche como lo hace en el cielo. Pero no es una cosa de que, porque la gente cree que adorar es cantar y adorar no es cantar. Adorar no es cantar. Alabanza. Vamos a cantar una alabanza al Señor. Una alabanza cantada. Eso no es alabar a Dios. ¿Le digo por qué? Porque cualquiera lo adora cantando. Cualquiera lo alaba cantando. ¿Y el servicio? ¿Y el servicio? Aquí vengo y canto y canté y muy bien. Me fui. Y de ahí para allá, después de ahí, ¿qué? ¿Se acabó la adoración? Entonces, adorar no es más que servir a Dios todos los días de nuestras vidas. Eso es adorar. ¿No recuerdan que Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan 4 lo siguiente? Vuestros padres adoraron en este monte y aquellos adoran en Jerusalén. Más viene la hora, y ahora es, en que el Padre anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El Señor no andaba buscando cantantes. No era cantante que andaba buscando. Era personas que le sirvan de verdad, donde quiera que estén y donde quiera que vayan. Que muestren la verdad del Evangelio, en la manera en que se conducen, en la manera como lo expresan, en la manera como hacen todas las actividades de la vida. Esa es la verdadera adoración al Señor. No cantar. Cantar es una expresión de poemas que, acompañados con instrumentos musicales, expresan ciertas verdades teológicas que con esos instrumentos suenan lindos, se oye bonito. Pero si usted le quita a esa música palabras del Señor y le pone palabras que no son del Señor, ya no tiene la misma esencia, pero es una canción. Dígame usted, Julio Iglesias. ¿Quién no conoce aquí a Julio Iglesias? Serían pocos de los que están aquí. Y Julio Iglesias cantaba lindo. Ya no tiene la misma voz. Cantaba lindo. ¿Usted me va a decir a mí que Julio Iglesias era un adorador? Un cantante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy en día? Muchos cantantes dentro de la iglesia. Eso es lo que tenemos. Muchos cantantes que se perfilan y se mueven de la misma manera, se mueve y se perfila un cantante que no es de música espiritual, porque se mueven bajo los parámetros. No hay cuarto para conciertos, pues no. Si no me dan lo que yo le pido, no voy. Pero varón, es a cantarle al Señor, sí, pero yo como también. Y yo tengo que comprarme mi carro. Y yo tengo que andar con mucho cuarto y mucha opulencia. Y por eso me visto igualito que ellos. Pero ese no es el punto. Primera de Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis, haced otra cosa, hacerlo todo. Hermano, este es tan en serio que mire lo que Pablo dice. Pablo está poniendo cosas que son cotidianas, que son normales, que usted tiene que hacerlo obligado. Comer y beber, usted tiene que hacer, beber agua o jugo. Cuidado, que no es bebida de esa. Pues, si pues coméis o bebéis o haréis otra cosa, todo lo que haga para la gloria de Dios. Todo lo que el creyente hace, todo. Ese todo ahí es categórico y universal. No es solo para usted o solo, es para todos y para todo lo que vayamos a hacer. Hacerlo para la gloria de Dios. Así que examinemos nuestras motivaciones personales y congregacionales, procurando que todo lo que hagamos como iglesia sea para la gloria de Dios y no para la exaltación del hombre. Concluimos diciendo: una iglesia fiel a la casa de Dios es una iglesia que edifica conforme al diseño divino, sobre el fundamento de Cristo,
mediante la palabra, con la participación responsable de los creyentes y con la gloria de Dios como su propósito supremo. Que este estudio nos impulse a perseverar en una edificación que honre a Dios y tenga valor eterno. El único medio de edificación para nuestras vidas es la palabra, porque está fundamentada sobre el Cristo que la inspiró para que usted y yo nos dejemos guiar por él. Que Dios le bendiga. Amén.